Nuestro Señor advirtió, cuando vayan a recibir la cátedra de Moisés, hagan todo lo que ese libro enseña, pero no hagan lo que los fariseos y los escribas hacen, aunque ellos son los que enseñan la cátedra de Moisés. No hagan lo que ellos hacen porque ellos son hipócritas, no viven lo que profesan. Tanto así que ellos ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus ropas para ser vistos por los hombres. Esto de ensanchar sus filacterías son simple y sencillamente parte de un ritual hebreo que consistía en ponerse cuero en el brazo izquierdo y llegaba hasta esta parte del brazo y ahí una especie de cajita. La otra, siempre cuero, pero se lo ponían en la frente. Estas cajitas lo que contenían era pequeñitos pergaminos que instruían o que contenían la ley de Dios. De hecho, hay una o dos fotos que van a servirles. Sí, dale. ¿Listo? La que estarán viendo ahora mismo, a ver si es la misma que yo estoy. No, yo estoy bien atrasado. Decime cuál es la que está. Es donde está el anciano. Bueno, esta es parte de la vestimenta de aquel entonces, una réplica, desde luego. Pero es una costumbre que aún hoy día los judíos usan. Poner la siguiente foto. En la siguiente verán a un soldado judío que también está usando filactería. Luego, en los brazos también tenían flecos. Aun cuando pareciera que es una práctica extraña, tiene un simbolismo hermoso y por supuesto que es parte del Deuteronomio. Ya puedes quitarlas. Es parte del Deuteronomio, en donde, si ustedes prestan atención, en el brazo izquierdo hasta esta altura, porque está cerca del corazón, y aquí en la frente porque es la cabeza. Lo que la ley decía es que debíamos mantener la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. De ahí que es una especie de símbolo, de recordatorio. Pero ellos no les bastaba con hacer como todo mundo hacía, sino que hacían mucho más grandes esas cajas y los flecos los alargaban. Yo me imagino, y a lo mejor exagero porque no tengo evidencia, pero viendo la molestia de mi Señor contra los fariseos, creo que ellos se ponían cajas del tamaño de un par de zapatos para así ser vistos por los hombres y que les aplaudieran. Todo eso está en el capítulo 23 que hoy estudiamos en el club de lectura, y nuestro Señor, al estilo de Apocalipsis, en donde Juan dice los 7 ayes, nuestro Señor en este capítulo de Mateo prescribe 8 ayes en contra de los fariseos y los escribas. Ay es una expresión de dolor y de lamento, de juicio. Imaginen, la práctica religiosa de los fariseos arrancó que nuestro Señor dijera 8 ayes en contra de ellos. Vaya que debía estar muy molesto contra ellos. Ahora, aquí viene la pregunta: ¿cómo es posible que nuestro Señor haya sido tan duro con los fariseos y los escribas y no con las prostitutas y con los publicanos? ¿Qué piensan? A mayor conocimiento, mayor condenación.
Es un buen punto de vista, Pedro, pero en este caso no es la respuesta. Hay algo más. Sin duda el Señor conocía sus corazones, pero no es el punto. Que ellos ponían cargas en otros. Que ellos hacían caer a otros también es cierto, pero no es el punto. Y una vez más, yo lo dije, igual que el caballo blanco de Simón Bolívar, ¿de qué color era? Ajá. Aparentaban ser espirituales. Eso es hipocresía, exacto, lo dije al principio y ahora lo recalco. Lo que nuestro Señor reprochaba y no podía aceptar ni una pizca era la hipocresía religiosa, que ellos usaran la religión como bandera de perversión para sus fines mezquinos. No se aplaude la depravación sexual de una prostituta o la mezquindad y la maldad de un publicano, pero ellos no estaban usando la religión como bandera de lastimar y de ofender al prójimo. Diría yo que hasta lo ofendían en forma abierta. Y ya dije que no se aplaude. Lo que sucede es que en el caso de los fariseos, ellos se pintaban a sí mismos como buenos religiosos y eran más bien hipócritas. Al usar esto como introducción de nuestro estudio de hoy, no intento hacerle propaganda al club de lectura, aunque exhorto a quienes no son parte. No puedo entender por qué no son parte, a no ser que sean autodidactas y estén siguiendo un método de lectura sistemático en buena hora, pero si lo que son es altivos, bueno, es mi deber decirles que no están haciendo bien. Pero dije que ese no era el propósito. El propósito es porque el capítulo que hoy vamos a estudiar también gira alrededor de un rey hipócrita que se pinta a sí mismo como un hombre piadoso, pero en realidad su corazón está muy lejos de Dios. Incluso si yo no estuviera advirtiéndoles esto, estoy seguro que los confundiría. Y si les digo que lean por aparte lo que el cronista cita de él al principio, de inmediato ustedes dirían, bueno, no parece un mal rey. De hecho, habla tan bien. Oh, sí, yo diría que hasta parecía un profeta o un gran predicador, pero muy lejos su corazón estaba de eso. Quiera Dios que usted y yo nunca caigamos también en un horror de esta magnitud, que ocupemos la religión como bandera de nuestra perversión. Eso y más vamos a estudiar en el sermón titulado Cuidado con usar filacterías. Vayan al segundo libro de Crónicas, capítulo 13. Segundo libro de Crónicas, capítulo 13. Por favor, si se ponen de pie unos segundos, así leemos de una forma un poco más reverente. Dice, capítulo 13, verso 1, a los 18 años del rey Jeroboam, reinó Abías sobre Judá. Esto significa que Jeroboam en el norte llevaba ya 18 años en el trono. Y hasta entonces Abías llegó al trono del reino del sur. Y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías. Y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Esta vez no simple y sencillamente se amenazaron en una guerra civil. Ahora en realidad se enredaron en una guerra fratricida. Abías contra Jeroboam. Y Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra. Wow, ya había subido en 200,000 el número. Y Jeroboam ordenó la batalla contra él con 800,000 hombres de guerra.
No debe sorprendernos, eran 10 tribus, por eso les doblaba 2-1. Verso 5. ¿No sabéis vosotros, aquí empieza a hablar Roboam, no sabéis vosotros que Jehová, el Dios de Israel, dio el reino de David sobre Israel para siempre? ¿Por qué quieren pelear contra nosotros? Verso 8. Ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos y tenéis con vosotros los becerros de oro. Y cuando sigan leyendo encontrarán todo un discurso propio de un profeta. Pero hasta ahí leemos y oramos. Señor, gracias por hablarnos a través de tu palabra. Por favor, guíanos en el estudio de esta. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar vuestro asiento. Por favor, poned en la pantalla el cuadro de los reyes. De aquí en adelante vamos a ver la cronología o la genealogía descrita de 20 reyes en el sur. El cuadro que están viendo da detalles como el número de rey, creo que está la fecha en la que reinó, lo más importante, si fue bueno o si fue malo. Vamos a subir esto a el Facebook para que los más acuciosos de ustedes puedan dar seguimiento. Habrán ya descubierto que en este caso Abías fue un mal rey. Por cierto, en este cuadro aparece el pasaje paralelo del segundo libro de Reyes, en donde está la historia más descrita. Suficiente, Dani, por hoy, con ese cuadro. ¿Qué es lo que está pasando en esta historia? Bueno, lo que sucede es que una vez Abías llega al trono, a diferencia de su padre, este se convirtió en un hombre de guerra, un muy valiente hombre de guerra. Cuando Jeroboam lo vio y supo que eran sus primeras incursiones como el comandante de la Fuerza Armada de Judá, pensó, si no arraso hoy contra Judá, no podré hacerlo después. Así es que le declaró la guerra. Eran los versículos que estábamos leyendo. En lugar de intimidarse, Abías armó a su gente y fue al frente de la batalla, pero no sin antes dar ese discurso. Oigan, mejor voy a leerlo. Algunas de las frases, no vayan ustedes, yo las tengo subrayadas para que noten que no estoy exagerando una pizca. Lo que Abías empezó a decir. ¿No habéis arrojado a los sacerdotes de Jehová vosotros, los hijos de Aarón, a los que designó Moisés? Más en cuanto a nosotros, dice, que es lo del reino del sur, Jehová es nuestro Dios y nunca lo hemos dejado. Los sacerdotes ministran delante de Jehová, son los hijos de Aarón. Verso 12, no lo lean, pero aquí está. Y he aquí Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas de júbilo suenen contra vosotros. Oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Aún a pesar de todo este discurso, Jeroboam sonó las trompetas de guerra y arreció la batalla. Por cierto, con una buena estrategia, porque mientras Abías daba el discurso, por la espalda envió otro contingente militar. Humanamente hablando, estaba rodeado y estaba perdido Abías, pero sonaron las trompetas y sorpréndanse, Dios en forma directa se involucró y acabó con el ejército de Jeroboam. Dice que la mortandad
fue de 500,000 hombres. Así es que les pregunto en este punto, ¿por qué creen que Abías ganó la batalla? Se encomendó a Dios. Porque se encomendó a Dios, en efecto. ¿Qué más? ¿Más nadie? Tuvo fe. ¿Más nadie? ¿Jonathan? ¿Pedro? Le hizo frente, no se escondió. Le hizo frente. Bueno, otra vez pasaron por alto el caballo blanco de Simón Bolívar, porque les dije que este rey es como los fariseos y los escribas, un hipócrita religioso de primera. Su discurso salió del diente al labio, pero no del corazón. Y entonces, pastor, ¿por qué Dios intervino? Bueno, dos cosas. La primera, y que se deja ver por sí sola, Dios no estaba protegiendo a Abías. ¿A quién estaba protegiendo? Al linaje mesiánico. Esto era la protección de la venida del Mesías príncipe, no protegiendo la hipocresía de Abías. Número uno. Número dos, también estaba haciendo justicia contra Jeroboam. Esto no se ve a simple vista, esto hay que buscar, escudriñar en el pasaje paralelo. ¿Cuál es el pasaje paralelo? El de Segundo de Reyes, en donde está la historia. Allí narra que cuando Jeroboam marchó hacia el norte y unió las 10 tribus, empezó a gobernar sobre ellas. Pero escuchen esto. ¿Recuerdan dónde estaba el templo? Este no es como el caballo blanco. ¿Dónde estaba el templo? Estaba en el sur, estaba en Jerusalén. ¿Recuerdan que todos los hebreos iban una vez al año a adorar y a ofrecer sacrificios? Entonces todas las tribus del norte bajaban a adorar. Pues el creativo y engendro del infierno de Jeroboam tuvo la brillante y torpe idea de, cerca de la frontera con el sur, construyó otro templo. Y allí, en lugar, eso ya era una blasfemia, pero no le bastó con construir otro templo, sino que además le puso 2 becerros de oro. ¿Pueden imaginarlo? No, ¿verdad? ¿Quién puede creer esto? ¿Cuál era la idea de Jeroboam? Si los del norte están yendo a Jerusalén, ahora que Abías ha tomado el trono, porque Roboam, como el mismo hijo lo dice, era pusilánime, era un debilucho, pero ahora que Abías estaba en el trono, bueno, él podía ganar simpatía y podía empezar a lograr que se fueran con la tribu del sur, porque todos sabían que la monarquía de Jeroboam no era legítima. Así es que él procuró ganarse la simpatía del pueblo, que siempre adoraran en el norte. No tienen que ir hasta allá. Pero sé que eso ya les pareció blasfemo. Escuchen algo peor. Despidió a todo el sacerdocio levítico y puso sus propios sacerdotes. Creó su propio sistema religioso. ¿Pueden imaginarlo? Contrató y pagó y dijo, bueno, déjame ver, Pedro, vos pintás a sacerdote, venite. Jonathan, vos pintás a levita, venite. Y a lo mejor vos eras descendiente de una tribu de agricultores, vos de una tribu de cazadores. ¿Qué importa? De todos modos, todo lo que van a hacer allí es una pantomima. Hagan lo que quieran y que adoren a esos becerros, pero que no vayan hasta allá. Pero ¿saben qué fue todavía lo más blasfemo? Que las tribus del norte estaban felices con la genialidad de Jeroboam.
aplaudiendo y adorando a los becerros de oro. Entonces, cuando mueren 500,000 por intervención de Dios, ¿qué es lo que estaba sucediendo? La justicia de Dios contra un pueblo depravado. En definitiva. Así es que Dios no intervino para salvaguardar el muy elocuente discurso de Abías. Dios intervino para salvaguardar el linaje mesiánico y para hacer justicia sobre ese pueblo perverso. 500,000. Creo que por allí está hoy por hoy el número de fallecidos por el COVID-19. Aunque he leído que muchas de esas muertes no se atribuyen necesariamente al virus, pero ¿qué importa? Digamos que 500,000 en cuestión de 6 meses aquí, pero ya casi, eso fue desde diciembre en China, ¿no? Así que ya pronto va a ser un año en el mundo. Si decimos 500,000 versus 500,000 en 9 meses versus en unas horas, wow, esto no es ninguna crisis ni ninguna gravedad en comparación a aquello. Y si comparamos que Dios hizo justicia con un pueblo perverso, imagínense nuestro planeta hoy día. La perversión es extrema. La sodomía, el asesinato de bebés, la muerte por hambruna, y la hambruna viene por consecuencia de la maldad del hombre. ¿Qué están haciendo con tantas obras de arte y con tanto oro guardado cuando podrían darle de comer a esos niños? Pero en fin, eso es solo como un parangón. Dicho esto, debemos seguir y debo preguntarme, ¿hay acaso un versículo en donde corrobora que este fue un mal rey? Oh, sí. Miren, por favor, capítulo 13, el versículo 20, que es ya casi al final. Por supuesto, ustedes lo van a leer todo el capítulo 13 más tarde. Y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías. Y Jehová lo hirió y murió. Paren. ¿Notan que este era juicio contra Jeroboam? Ok, sigue. Pero Abías se hizo más poderoso. Tomó solo 14 mujeres y engendró 22 hijos y 14 mujeres. El mes tiene 30. Vaya trabajo de este, ¿no? Los demás hechos de Abías y sus caminos y sus dichos están escritos en la historia de Ido, profeta. Verán en el pasaje paralelo, los que quieran estudiarlo, que en Reyes abiertamente dice que tuvo un corazón malo y que no siguió el camino de David su padre en adorar a Dios. Bien, ¿qué más podemos sacar de aquí? Bueno, ¿qué voy yo a aprender de esta historia? ¿Qué voy a aplicar a mi propia vida de esta historia? Varios detalles que tal vez algunos de ustedes también deberían aplicar. El primero de ellos está en el verso 5, capítulo 13, verso 5. Yo voy de un verso a otro por cuestión de tiempo. 13:5. ¿No sabéis vosotros que Jehová, el Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo qué cosa dice? Bajo pacto de sal. ¿Qué es esto de pacto de sal? No hay mayor registro bíblico del pacto de sal. Lo que sí hay es registro en historia secular que cuando hacían un acuerdo, los reyes acostumbraban sellarlo en una especie de cena muy bien sazonada. Y en ese entonces el aderezo, por supuesto,
era la sal. Eso dicen algunos historiadores. Otros un poco más reservados y conservadores dicen no, se trata de cualquier ritual en donde involucraban sal por todas las propiedades que tenía, sin dejar de mencionar que hubo un tiempo en que la sal fue incluso usada como moneda para intercambiar bienes. Así es que era simple y sencillamente la manera de sellar promesas. Bueno, de acuerdo, dejémoslo con eso, que era la forma de sellar o de recordar promesas. Dije que ¿cómo voy a aplicar esto a mi propia historia? Pues punto 1, debo aprender a cumplir aquellas cosas con las que yo me comprometo. Debo tener la estabilidad emocional para que mis promesas, mis hábitos o cualesquiera cosas que yo le haya hecho a Dios, voy a cumplirlas. Las personas de doble ánimo, como el verso que hemos memorizado esta semana y que ayer repasamos, no son fieles y no pueden mantener sus promesas. Usted y yo debemos esforzarnos por cumplir nuestras promesas. Así es que válido es que nos preguntemos hoy por hoy, ¿cuáles son las cosas que yo debería cumplir, que me comprometí a cumplir y no lo estoy haciendo? Eso anuncia que soy una persona de doble ánimo, una persona inestable. Revise en lo más profundo de su corazón y ahí encontrará la respuesta. Y si su respuesta no es buena, bueno, hay que hacer cambios. Y hay que responder a Dios conforme el llamado que Dios nos ha dado. Sigo. En cuanto a este Jeroboam, no vamos a estudiar a Jeroboam porque ya les he dicho que eso es de otro libro y que en el segundo de Crónicas solo está el reino del sur. Aún con todo y ello, en este caso la actitud de Jeroboam es exactamente la misma de Abías. Ellos estaban haciendo su propia religión. Jeroboam haciendo su propio templo, sus propios sacerdotes, y el otro manipulando y tergiversando la religión a su antojo y para sus gustos. El grito para mí, como segundo punto que debo aplicar, es insistir en yo hacer mi propia religión. Eso es un grave riesgo que puede acercarse a una blasfemia. Voy a dar ejemplos de lo que algunos tienen por propia religión. No tenemos por qué congregarnos. No estoy hablando de la pandemia. Entiendo que estos días muchas cosas son inestables en honor al virus. Yo estoy hablando tiempo atrás, en donde algunos decían, ¿por qué tengo que ir a una iglesia y congregarme? La respuesta fácil es, bueno, porque la Biblia dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso basta y sobra, aunque tengo 20 razones más. Pero, aun cuando hubiera tenido 20 razones más, creo que los que quieren hacer las cosas a su manera no me habrían prestado atención. Como ilustración diría, la más usada o una de las más usadas por predicadores con experiencia, una fogata en donde si usted separa todos esos tizones, el fuego se va a extinguir. Si usted los une, el fuego se va a avivar. Así es el congregarse. Si están los hermanos juntos en armonía, habrá un avivamiento. Bueno, todo eso es cierto, pero los que dicen no tengo yo por qué congregarme y de esa forma, son los que quieren hacer la religión a su antojo. Ese no es mi estilo, dicen. Yo tengo mi propia manera de comunicarme con Dios. ¿En serio?
Pronto parece que va a elegir levantar también su propio templo y sus propios becerros de oro. Porque quiere hacer todo a su manera. Incluso quiere pagar a sus pastores para que ellos hagan y cumplan su capricho. Y no estoy exagerando una pizca, porque lamentablemente, y no en nuestro contexto, pero sí he conocido pastores que han sufrido y se han visto obligados por su misma negligencia a terminar vendiéndose por personas que quieren cumplir su capricho religioso, que quieren hacer su voluntad. Voy a citarles otro ejemplo en nuestro contexto que puede ayudar. Hace 30 años, cuando empezó nuestra iglesia, yo me gradué de un seminario bautista. Me crié en una iglesia pentecostal. Y en nuestra iglesia, en ese momento, en esa casa de oración, habíamos no solo bautistas, no solo pentecostales, sino que también habían otros que habían nacido en asambleas de Dios, en profetas, y otros que ya habían nacido en nuestra congregación. Debido a todas esas denominaciones, al momento de hacer iglesia, yo les pregunté a los directivos de ese entonces, ¿qué opinan? Pedimos la dependencia de alguna de las iglesias establecidas o nos volvemos independientes. Por común acuerdo, ellos dijeron independientes, interdenominacionales. Pastor, el Señor lo llamó a usted, nos llamó a nosotros. No significa que vamos a romper relaciones de amistad o de fraternidad con ninguna de las iglesias existentes, pero un gobierno totalmente independiente. Así fue. 2, 3 meses después se acercó un anciano y me dijo, pastor, cuénteme, ¿cómo está usted seguro de que esto no va a ser una rebelión, sino más bien una revelación? ¿De qué está hablando? Le dije, sí, es que parece que esto es una rebelión a las iglesias existentes, que usted no tiene que darle cuentas a nadie, ni usted ni su directiva, a una iglesia ya establecida y con años de experiencia, sino que ustedes solos, si quieren hacer lo que ustedes quieren. ¿No cree que el riesgo es alto? Y yo me preocupé y le dije, hermano, ya que le conozco y pienso que me tiene cariño, no creo que su observación tenga una mala intención. Voy a orar que no seamos una rebelión. Pero les pregunto, ¿la opinión de este hermano tenía lógica o no tenía lógica? Sí tenía lógica, parecía que nos estábamos rebelando a la autoridad establecida. Cuando terminamos, él me dijo, oremos. Y después de orar, me dijo, le agradezco que usted no se molestó por mi opinión. No, le dije, lejos de molestarme, me ha dejado preocupado y debo pedirle, no se preocupe. ¿Por qué? Le dije, porque Dios y el tiempo le van a dar la respuesta. Me dijo. Dios ya sabe la respuesta. Cuando haya pasado un periodo de tiempo, usted va a saber si es una iglesia en rebelión, si es un grupo rebelde o es el llamado del Señor. Bueno, han pasado 30 años y después de esos 30 años yo puedo saber y concluir de que no fuimos una iglesia en rebelión, sino que ese fue el propósito de Dios para nuestras vidas. Pero le conté a otro pastor amigo esa experiencia y le dije, fíjate esto, y él me dijo, ¿por qué tenés que preocuparte? ¿Por qué no haces a 1 o a 2 pastores, tus mentores, tus pastores, les rendís cuenta y haces todo con la guía espiritual de ellos? Yo dije, wow, ¿cómo no se me ocurrió? Y fue desde entonces que yo me acogí
a la fraternidad de Calvary Chapel, precisamente para saber que no estaba en rebelión, que estaba dando cuentas, que había un pastor, un mentor, que éramos dependientes y no autoritarios. En resumen, que no era un hacedor de dioses, un hacedor de religión. Y todo esto yo lo estoy diciendo para exhortarles a todos los que quieren hacer su propia religión y su estilo. Bueno, Dios les guíe y les corrija si están en el filo de la blasfemia. Y digo blasfemia por la gravedad, no creo que sea blasfemia contra el Espíritu Santo. Más bien es una torpeza querer yo dominar las cosas o manipularlas para hacerlas a mi antojo, exactamente como los fariseos y como los escribas. Pastor, ¿por qué no nos da más ejemplos de la vida diaria? Bueno, sí, puedo citarles. Aquellos que quieren hacer sus ministerios independientes a lo que la iglesia está coordinando. Aquellos que se inventan y de pronto son pastores. Aquellos que dicen que van a realizar en ese lugar una iglesia o que este ministerio y hasta llegan al punto de competir en día domingo contra una iglesia establecida. ¿Por qué? Porque ellos dan comida, porque ellos dan esto, porque ellos dan lo otro. Pueden ser cosas graves. Como grave es quienes los siguen. Pero bien, punto número 3 y último. Las filacterías. Bueno, ya les expliqué qué son. ¿Quiere alguien darme un ejemplo de una filactería actual? ¿No? ¿No hay una en internet? Les daré 2 o 3. Por cierto, a mi gusto, hermosas. El anillo de bodas, con las disculpas que yo no tengo. Soy alérgico a los metales en mi cuerpo. Estoy vendiendo mi anillo en esta crisis. Jenny ya me autorizó. Está guardado, pero ahora ella me dijo, vendelo. Estoy bromeando. En fin, el anillo de bodas es una filactería. ¿Qué recuerda ese anillo? Un compromiso, mis votos de fidelidad. Y cada vez que yo debería ver ese anillo en mi mano, estoy recordando que debo ser fiel y estoy diciéndole a los que me ven que soy un hombre casado, que estoy prohibido para ninguna otra mujer. Bueno, esa es una manera hermosa y representativa de recordarme un compromiso y de publicar ese compromiso. Claro que si quisiera ser exagerado, tendría que ponerme una corona así tipo anillo, como hacían los fariseos. Hay otra que con la aparición de los celulares se relegó o quizás desapareció. ¿La Biblia? Bueno, tal vez en alguna interpretación que ellos piensan. Porque en efecto lo que había en estas cajitas era la Biblia. Pero en fin, la otra filactería que llegó a segundo plano por la aparición del celular era las fotos en nuestras carteras, especialmente la de los hombres, de las personas que amábamos. Yo me acuerdo llevar en mi cartera la foto de mi esposa y de mis hijos, y que cada vez que la abría, pues eso era lo primero que yo veía. Y digo que qué lástima que con la aparición de internet de eso se está perdiendo, porque ahí en el teléfono cientos de fotos. Pero era una forma de recordarnos. Era otra buena manera de
recordarnos algo. ¿Por qué? Porque el propósito de esto era poner en nuestra mente y en nuestro corazón la palabra de Dios. Les pregunto, en honor a esto que estoy ilustrando, ¿está mal usar filacterías? ¿Qué es lo que está mal si ustedes piensan que eso no es una práctica errónea? ¿No exagerar? ¿Lo exagerado? El propósito. Aparentar que lo utilizamos. Ok, escuchen lo que está mal de usar el anillo. Quitarse el anillo frente a otra mujer o frente a otro hombre. Eso es una hipocresía. Querer parecer alguien que no es. Ahora, ¿por qué podría un hombre o una mujer ser tan hipócrita? Porque tiene doble moral. Porque es inestable. Porque dentro de su corazón no hay nada excepto suciedad. Su expresión hacia los demás parece algo piadoso, pero su corazón es sucio. Bueno, exactamente con el mismo ejemplo de la cartera. Tapar las fotos con billetes y quitarlas al momento de mostrarla a nuestros seres queridos. Era simple y sencillamente una expresión externa. Eso es el problema que nuestro Señor repudia en los fariseos y en los escribas, la hipocresía religiosa que ellos vivían, y seguirá siendo lo mismo que reprocharía en nosotros si nosotros no tenemos en nuestro corazón la plena comunión de agradar a nuestro Señor. Y eso es algo que debe estar en nuestro corazón. Oramos. Señor, gracias por hablar a nuestras vidas y edificarnos a través del estudio de tu palabra. Si hubo personas o habrá personas que luego se conectarán a esta predicación, Señor, que escucharán esto, te suplico que la gracia de tu Espíritu les haga ver que lo que más importa es una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro corazón sea el que está atado a Él. Cierto que llevar esas cajitas en el hombro o en la frente en donde están versículos de la Biblia pueden recordarnos que tu palabra debe habitar ahí. O un anillo o una foto. Pero lo más importante es que todo eso esté en nuestro corazón. Perdónanos por no tener ese corazón. Límpianos, cámbianos, acércanos a tu palabra, Señor. Ruego toques esos corazones y que aquellos que nunca antes te recibieron puedan acercarse a tu Hijo Jesucristo. Nombre en el cual oramos. Amén y amén. Si usted es primera vez que estudia con nosotros la Biblia, nunca antes recibió a Jesús, le animo, haga la oración, pídale a algún amigo, escríbale o llámele para que pueda darle un consejo extra de cómo crecer en el estudio de su palabra. Gracias por acompañarnos. Mañana 8 de la noche, el club de lectura, y el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu enseña a la iglesia. Buenas noches.